Sientes eso, un ligero zumbido en tus oídos. No es tu dispositivo, no es un error de edición, no es una frecuencia. En 1959, 9 personas escucharon algo parecido en mitad de la noche más fría de sus vidas. Pero para ellos no fue un simple pitido, fue el sonido de su propia extinción. Hoy vamos a dejar de lado los cuentos de hadas sobre yetis y los ovnis. Vamos a hablar de física, de experimentos militares fallidos y de por qué el gobierno soviético selló este caso bajo la etiqueta de Fuerza Mayor Desconocida. 9 expertos en supervivencia huyeron de su tienda sin zapatos, destrozando la lona con cuchillos, no porque hubieran algo fuera acechándoles, sino porque no podían soportar lo que estaba pasando dentro de sus propias cabezas. Prepárate para el expediente 28. Si al terminar el vídeo sientes náuseas o presión en el pecho, no te preocupes, es el efecto secundario de la verdad. Igor Dialog no era un turista de fin de semana, era un ingeniero brillante, un líder nato y un veterano de la montaña. Su grupo estaba formado por lo mejor del Instituto Politécnico de los Urales. 7 hombres y 2 mujeres, piezas precisas en la maquinaria intelectual soviética. Sabían cómo construir un refugio en el infierno y cómo sobrevivir con raciones mínimas bajo cero. El 1 de febrero de 1959 cometieron el único error de su carrera: acampar en las faldas de la montaña Joliat Shaliel. En el idioma local mansí, su nombre significa la montaña de los muertos. Los nativos no piensan en ese lugar. Decían que el viento allí tenía una geometría maldita, y tenían razón. Cuando el aire golpea la cima en un ángulo específico, se produce un infravórtice, una corriente que genera ondas de sonido por debajo del umbral del oído humano, pero que el sistema nervioso absorbe como un veneno biológico puro. A las 2 a.m. el infrasonido alcanzó su pico crítico, 7,5 Hz. Esta es la frecuencia exacta de la resonancia de los órganos humanos. No oyes nada, pero sientes que tu corazón late a un ritmo que no le pertenece. Tus pulmones se comprimen. El cerebro entra en un estado de terror primario, una respuesta evolutiva ante una amenaza invisible. El grupo de Yelov sufrió una psicosis colectiva inducida por el sonido. La tienda se convirtió en una caja de resonancia insoportable. Por eso la rajaron desde dentro. Las manos les temblaban tanto que no podían deshacer los nudos de la entrada. Salieron a la noche polar, a 30 grados bajo cero, descalzos y sin ropa interior. No huían de un monstruo de carne y hueso, huían de una vibración que les estaba licuando la voluntad. En su mente, morir congelados era un alivio, comparado con el olor que resonaba en sus cráneos. Cuando los rescatistas llegaron semanas después, la lógica se rompió en 1000 pedazos. Encontraron los primeros cuerpos bajo un cedro gigante. Sus manos estaban destrozadas, con trozos de piel pegados a la corteza. Habían intentado trepar 5 metros con los dedos congelados. ¿Qué te da tanto miedo en el suelo como para preferir desgarrarte los tendones intentando subir a un árbol? Pero lo peor estaba por llegar. En un barranco cercano aparecieron los últimos 4 excursionistas. Lyudmila Duminina no tenía lengua, ni ojos, ni parte de su cavidad bucal. El forense dijo que fue acción de los elementos, pero la herida era limpia, casi quirúrgica. Y lo más inquietante, sus costillas estaban fracturadas hacia adentro, con una presión de 100 kilos por centímetro cuadrado. Sin embargo, no había ni una sola moratón en la piel. Es la firma física exacta de una onda de choque por presión de aire, una explosión de vacío que tritura el esqueleto pero respeta el tejido blando. ¿Por qué la KGB tomó el mando del rescate inmediato, apartando a la policía local? ¿Por qué se presentaron en la montaña con contadores Geiger y trajes de protección? La respuesta está en el archivo de la Oficina 4 del Ministerio de Defensa. En 1959, la URSS estaba probando minas paracaidistas de vacío en esa zona, proyectiles que estallaban antes de tocar el suelo para maximizar la destrucción interna de los objetivos. El fiscal Lev Ivanov recibió una orden directa de Moscú: cierra el caso y olvida las esferas naranjas. Sí, hubo testigos. Militares en bases cercanas informaron de orbes de fuego sobrevolando el paso de Yalov esa noche. No eran alienígenas, eran los restos incandescentes de los propulsores de los misiles R-7 que cayeron sobre el campamento. El grupo de Yalov no fue asesinado por soldados. Fueron el daño colateral de la prueba de armamento biológico cáustico
que salió terriblemente mal y que el Gremlin no podía permitirse admitir. Aquí es donde el expediente 28 entra en el terreno de la conspiración pura. Varios investigadores notaron que los cuerpos habían sido movidos de su posición original. La disposición de las linternas y las mantas en la tienda parecía un decorado mal montado por alguien que huye con prisas, pero se detiene a ordenar. El ejército llegó primero. Limpiaron la zona de restos de metralla, movieron los cadáveres para que pareciera una huida desordenada y plantaron pistas falsas. Incluso el diario de los excursionistas tenían páginas arrancadas con violencia. ¿Qué escribió Dyatlov en sus últimos minutos? Probablemente describió las luces en el cielo y el zumbido metálico que les estaba haciendo sangrar por los oídos. La radiación encontrada en la ropa de las víctimas no era natural, era una firma isotópica de residuos del laboratorio militar, algo que solo se encuentra cerca de los reactores o de zonas de impacto de misiles experimentales. En los funerales, el terror de las familias fue absoluto. El gobierno obligó a enterrar a los estudiantes en ataúdes de zinc, sellados bajo vigilancia militar. A los padres se les prohibió ver los restos. Una de las madres logró burlar la seguridad y lo que vio la dejó marcada de por vida. Su hijo de 23 años parecía un anciano de 80. Su cabello era blanco y su piel tenía un tono marrón cobrizo, como si hubiera sido cocinado desde dentro. Eso no lo hace el frío extremo, eso lo hace la exposición prolongada a ultrasonidos de alta potencia y a los vapores químicos de los combustibles de cohetes. El gobierno soviético les dio una pensión miserable a cambio de un silencio eterno. El paso de Dyatlov fue borrado de los mapas turísticos durante décadas, no por respeto a los muertos, sino porque el suelo seguía siendo un vertedero de residuos militares tóxicos que delataban el crimen. Si crees que es una historia enterrada en el pasado, estás muy equivocado. Lo que se perfeccionó en las montañas de los muertos en 1959 es la base de las armas no letales modernas. No existen dispositivos como el LRAD capaces de proyectar sonidos que causan dolor físico instantáneo y desorientación total. El control de masas ya no necesita balas, solo frecuencias. Dyatlov y sus amigos fueron las primeras cobayas humanas de esta tecnología de control mental y físico. La próxima vez que escuches sobre diplomáticos con mareos extraños o multitudes que se despiertan presas del pánico sin una causa clara, recuerda el expediente 28. El arma invisible que nació en los Urales sigue activa. Es más silenciosa y ahora la llevas probablemente en el bolsillo. 9 vidas brillantes fueron sacrificadas para que una superpotencia pudiera dominar el arte del miedo invisible. El expediente 28 no es un misterio, es una sentencia de impunidad. Ellos sabían que el grupo estaba allí, sabían que les iba a pasar y prefirieron verlos morir antes de detener la prueba de su nueva arma de Dios. Escribe Nieve en los comentarios si has sentido que este vídeo te ha cambiado la forma de ver el mundo. Suscríbete si tienes el valor de seguir abriendo los archivos que el sistema quiere incinerar. No somos números, somos testigos. Apaga la pantalla, sal fuera, escucha el viento. Si deja de ser un susurro y empieza a ser una prisión en tu pecho, no mires atrás, corre, porque la montaña de los muertos ya ha llegado a tu ciudad.